noches a todos. Mi nombre es Carlos Echavarría, yo soy el gerente de Forma Activa. Vamos a dar entonces inicio a este espacio que quisimos convocar en torno a la gamificación. Simón ya nos acompaña, Jorge, Javier, todos aquí caras conocidas, ahí vamos prendiendo las cámaras, aquí vamos llegando, pero entonces como para ser cumplidos con todos, vamos a dar como inicio a este espacio que quisimos hacerlo con el director de Octálisis en Latinoamérica, Simón Duque. Ahorita Simón les va a contar un poquito el origen, los que nos hemos acercado al tema de la gamificación. Vemos en el método Octálisis un potencial y unas posibilidades y un nivel de aplicación inmenso. Simón nos va a contar el origen de esto, nos va a contar cómo se conecta como con herramientas concretas de gamificación y cómo el mundo del juego, unido a las ciencias del comportamiento, hace que tengamos experiencias cada vez más poderosas al interior de las organizaciones. Simón, muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí tenemos colegas de diferentes partes. Javier nos está acompañando desde Chile, no sé, ahí van comentando, Jorge sí está por aquí, Juan Carlos no sé dónde está. Bueno, ahí van prendiendo cámaras, también tenemos a Lina, aquí nos vamos saludando entre todos. Tuvimos una aceptación bastante buena de este espacio, Ana Carito está en Santa Elena y está prendiendo cámaras. Ahí nos vamos viendo, ahí nos vamos reconociendo entre todos. Esto es un espacio de conversación. Vamos a dejarnos orientar por Simón, que obviamente tiene mucha experiencia en todo este tema de la metodología. Como les digo, él es el director en Latinoamérica del grupo. Es un grupo a nivel mundial. Ha hecho intervenciones muy impactantes, muy reconocidas en el mundo de la gamificación. Podríamos decir que son los pioneros de la gamificación y los que le hemos seguido pues como la huella en este sentido. Simón, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, gracias. Gracias, Carlos, por la invitación, por ayudarnos a crear el espacio, a todos los que están acá, obviamente por sacar el ratico para aprender más, pues, como específicamente de Octálisis. Eh, Nada, le damos de una vez. Sí, damos, Iniciamos. hágale. Listo, de una. Entonces yo, mientras les voy compartiendo pantalla, pues ahí ya la introducción que dijo Carlos, llevo como casi 10 años ya trabajando en temas de gamificación y de esos 10 7 han sido con Octálisis. Y ahí pues he hecho como, como 25 proyectos en 15 países distintos. Entonces he visto de todo, literal, de lo que se imaginen. He hecho proyectos de eso y pues la idea ahorita es pues compartirles lo que más pueda en este ratico de todo ese conocimiento, todo lo que yo he venido haciendo pues con Octalis en diferentes campos. Yo les voy a mostrar una presentación que tiene tres partes. La primera parte es una introducción general para que conozcan bien como qué es eso de Octalysis, por qué es tan conocido, así. La segunda parte es hablar de gamificación en general, el concepto de gamificación. Y ahí vamos a ver tres, digamos, errores que son los más comunes que yo encuentro cada que nosotros vamos a eventos a hablar de gamificación o cada que hacemos proyectos o nos encontramos con personas, incluso personas que están en la industria y que les gusta. Son errores muy comunes que se cometen a la hora de hablar pues como de estos temas y hacen que se malentienda muchas veces lo que realmente es la gamificación. Y la tercera parte es ya enfocada en el framework como tal, en Octalysis, en la herramienta. Entonces ahí sí vamos a ir pues como al detalle específico de qué se trata, cómo se usa, todo este tipo de cosas. Entonces, dicho eso, yo les comparto acá específicamente la pestaña. Si se puede. Ya, el Google Chrome. El problema es que no sé si acá se comparta el audio. Ah, listo, ya. Creo que ya está. Ah, listo, ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, de una. Ya, entonces, Octálisis nace de Yukai Chao, que es la persona que están viendo acá pues en el escenario.
Yukai es uno de los pioneros de la gamificación y el experto número uno a nivel mundial pues en estos temas. Aquí pues justo está en inglés y tampoco la idea es leer todo esto, pero la idea es que Yukai pues ha estado en muchas partes, lo han invitado a hablar en universidades como Harvard, Stanford, Oxford, pero también en empresas como Tesla, Google, Lego, etcétera. Entonces Yukai básicamente ha tenido una trayectoria gigante, pero para darles un poquito más de contexto, pues Yukai obviamente no siempre fue así. Él hace ya 21 años estaba estudiando en la Universidad de Los Ángeles, estaba estudiando economía y Yukai era un estudiante, digamos que promedio, no perdía pues materias ni nada, pero tampoco es que le fuera excelente, en gran parte porque Yukai en ese momento, todo el tiempo que no estaba en un salón de clases porque tenía que ir a pues alguna clase, ¿no? Estaba en su apartamento jugando un juego que probablemente muchos de ustedes conozcan que se llama Diablo 2. En su momento súper famoso, de hecho es muy buen juego. Y Yukai pasaba cada momento que tuviera libre jugando este juego o por lo menos haciendo estrategias de cómo ser mejor en el juego. Él hacía incluso tablas de Excel con números, cálculos, fórmulas para tratar de identificar cómo poder ser el mejor pues en este juego de Diablo 2. Entonces era básicamente la vida de Yukai condensada en este juego. Él jugaba con varios amigos y en algún momento, hace 21 años allá en la universidad, todos los amigos dejaron de jugar el juego. Unos porque ya se estaban graduando, otros porque, no sé, encontraron otro juego diferente o la vida les cambió y todos eventualmente se fueron. Y en ese momento, cuando Yukai ya vio que se había quedado, pues básicamente solo, pues básicamente se dio cuenta de que ya no había ningún motivo para jugar, porque él era un jugador muy social, a él le gustaba tener a sus amigos para trabajar en equipo algunas veces, competir otras veces. Entonces Yukai al ver que toda esta gente se le fue, él pues decide desinstalar el juego porque ya no tiene ningún sentido seguir jugando. Y al otro día él se despierta después de haber desinstalado el juego y le da una crisis existencial. Básicamente, Yukai se dio cuenta de que todas las horas que había invertido en ese juego, que habían sido más o menos unas 1500 horas, si no estoy mal, todas se habían perdido con la desinstalada, se habían quedado ahí en el juego. Y Yukai empezó a preguntarse, pucha, ¿qué habría pasado si yo en vez de dedicarle esas 1500 horas o así a este juego, se las hubiera dedicado a algo que me hubiera hecho mejor en la vida real? ¿Qué tal si hubiera aprendido un nuevo idioma o hubiera hecho algún curso, diplomado, algo que me sirviera no para subir de nivel el personaje en el juego, sino para subir de nivel yo mismo en la vida real? En este momento seguramente sería muy bueno en algún tipo de habilidad y si lo siguiera haciendo, pues sería constantemente mejor. Entonces ahí empezó a tener esa crisis existencial y se empezó a preguntar, pucha, pero ¿eso por qué es así? Porque ahora es tan evidente para mí eso, pero antes no lo fue. Porque las personas muchas veces deciden usar el tiempo libre que tienen en cosas como estas, en videojuegos. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Por si no sé si de pronto Carlos, me ayudas a mutear ahí, como para que no se distraiga un poquito. Eso. Ya, entonces él se empezó a preguntar cómo, ¿y por qué la gente no hace esto? ¿Por qué no es tan evidente para las personas y por qué ellos siguen pues como invirtiendo el tiempo en este tipo de experiencias? Y Yukai se dio cuenta muy rápidamente que la razón por la que la gente no hace eso es porque muchas veces las experiencias de la vida real, que son muy importantes, parecen extremadamente aburridas cuando se comparan con este tipo de experiencias, como los videojuegos o juegos de mesa o llámese como se llame. Entonces ahí Yukai empezó una misión de vida de tratar de entender bien el por qué estos juegos eran tan entretenidos, qué era lo que los hacía así como realmente tan deseables. Y al entender eso, empezar a aplicarlo a experiencias del mundo real que fueran pues buenas para las personas, para hacerlas también pues como tratar de subirles el nivel y que fueran igual de entretenidas para que las personas eligieran hacer eso en vez de muchas veces pues como dedicarle todo el tiempo a jugar videojuegos. Entonces Yukai eventualmente, después de hacer su investigación, se inventó lo que hoy en día se conoce como la metodología de octálisis.
Yukai escribió este libro que ven acá, que se llama Gamificación Accionable, más allá de los puntos, medallas y rankings, que se ha vendido bastante bien, más de 100.000 copias de forma orgánica, nunca se le ha hecho marketing, ni publicidad, ni nada de ese tipo de cosas. Y básicamente el libro habla de la metodología que es este octágono azul que ustedes están viendo acá, en donde cada una de sus aristas es un tipo de motivador diferente. De hecho, el nombre de la metodología Octálisis sale de la combinación de dos palabras, octágono y análisis, porque es una herramienta que nos ayuda a analizar los diferentes tipos de motivación que existen para con eso tomar decisiones pues, como mucho más estratégicas y hacer experiencias de gamificación. Estos son los 8 motivadores que existen. Hoy vamos a ver, yo creo que algunos. Esos motivadores, pues no es que se los haya inventado Yukai, eso siempre ha existido. De hecho, muchas veces cuando nosotros hablamos de motivación pensamos o asumimos que la motivación es una, pero en realidad hay muchos tipos de motivación, 8 en total. Todo eso fue investigado por muchos autores en los últimos 50, 60 años, como Robert Cialdini, Daniel Pink, Daniel Kahneman y todos los que están acá y muchos más. Y lo que hizo Yukai fue simplemente leer todas estas teorías, todos estos libros, investigaciones científicas, etcétera, y resumirlo en ese octágono que yo les acabo de mostrar. Entonces, lo primero es entender eh, que la motivación no es una sola, sino que son muchos y muchas. Y lo segundo, lo que es realmente importante y lo que hace que esta metodología sea tan valiosa, es que dependiendo de en qué lugar del octágono esté ubicado cada uno de esos motivadores, cumple con un propósito distinto. Entonces el octágono se puede dividir. Por ejemplo, la primera división es la que están viendo acá, en donde está la parte de arriba versus la parte de abajo, pero también está la parte de la izquierda versus la parte de la derecha. Eso lo vamos a ver más adelante en un poquito más de detalle. Pero gracias a esto, gracias a esta metodología de Octálisis y lo bien hecha que está, pues Octálisis empezó a tener un buen reconocimiento en la academia. Por ejemplo, Yukai hizo, hizo un curso en Udemy, que es de los más o los mejores puntuados de todo de toda esa plataforma. La han completado más de 20.000 personas. También hace ya por ahí unos 2 años o más incluso sacamos uno en Xochitl. Platzi, en español. Y si ustedes buscan en este momento incluso, ya mismo, si abren una pestaña y ponen Google Scholar y buscan la palabra octálisis, les van a salir más de 3.000 resultados de diferentes investigaciones científicas, tesis de doctorado, que citan a octálisis como parte de las herramientas que usaron para analizar a un grupo específico de personas. Entonces, gracias a todo ese reconocimiento, pues con la parte académica, octálisis pues hoy en día es muy conocido y por eso hemos podido trabajar con muchas empresas a nivel mundial, pequeñas, medianas y grandes. Acá pues se muestran obviamente unas de las más grandes, de las más conocidas como Google, Tesla, Porsche, Hilton, LATAM, la aerolínea, McDonald's. Y digamos que el propósito de esta diapositiva en particular no es tanto ver como el renombre o qué tan grandes son estas empresas con las que hemos trabajado, sino ver lo diferentes que llegan a ser estas empresas con las que hemos trabajado. Muchas de las experiencias que hemos nosotros mejorado a través de la gamificación son, por ejemplo, programas de lealtad, equipos de venta, plataformas educativas, hoteles, literal, realidad virtual, juegos de mesa. Y esto es porque nosotros en Octálisis no es que tengamos un producto que vendemos como un mercado específico, sino que nos dedicamos a hacer consultoría entendiendo muy bien cómo funciona la mente de las personas, cómo funciona el cerebro humano y qué es lo que hace, en términos de motivación, que las personas quieran cambiar sus comportamientos. Y eso aplica a muchísimas industrias, literal cualquier producto o servicio que dependa de la interacción que el usuario o cliente final tenga con ellas, se podría beneficiar de la gamificación. Y ya entonces, esa fue la primera parte, ya entrando un poquito a la segunda parte, vamos a hablar de los tres errores más comunes que yo me encuentro pues como cada que hablo de gamificación. El primero, el error número 1, es la definición como tal de gamificación. Nosotros, seguramente acá todos han escuchado del tema, y cada vez mucha más gente está hablando pues de este tema de la gamificación y la gran mayoría de las veces la definición que se usa por defecto es esta, es
que la gamificación es usar técnicas de juego para mejorar objetivos de negocio. Y eso es en parte verdad, pero yo siempre he sentido que le falta otra parte y eso genera mucha confusión. Lo que le falta tiene que ver un poquito con la investigación de Yukai en sus primeros años, cuando empezó a investigar todo este tema y apenas estaba creando la metodología, ni siquiera se llamaba gamificación. Esa palabra no existía en ese momento. Yukai llamó eh, a lo que hoy se conoce como gamificación, en ese momento como diseño enfocado en el humano, que es lo opuesto al diseño enfocado en la funcionalidad, es decir, con la revolución industrial, cuando se empezaron a crear estas fábricas y empezaron a contratar un montón de gente y en ese momento simplemente asumían que si le pagaban a las personas un salario digno, las personas ya con eso deberían estar suficientemente motivadas para ir y trabajar y dar lo mejor de sí. Pero hoy en día sabemos que eso no es cierto. Eso no es lo único que las personas están buscando. Las personas también tenemos diferentes motivaciones, emociones y sentimientos que son necesarios para que la persona pues como que realmente cambie su comportamiento y quiera realmente pues como hacer algo. De hecho, si lo comparamos, eh, básicamente la diferencia es en una fábrica, en una línea de producción, un poco aburrida, todo el mundo haciendo una tarea repetitiva, versus un parque de diversiones en donde las personas están dispuestas a pagar una cantidad de plata considerable para esperar muchas veces por 1 o 2 horas parados en una fila solamente para tener 30, 60 segundos de diversión extrema. Entonces, eso nos muestra que eso es demasiado potente. Entonces, entendiendo un poco eso, la real definición de gamificación es que viene desde la psicología. Hay que entender la psicología o las ciencias del comportamiento, cómo definen a las personas y qué motiva a las personas. Luego de que yo entiendo eso, la mejor forma de yo poder evocar esos motivadores es a través de técnicas de juego. Entonces yo las técnicas de juego las elijo con base en esos motivadores y así es como yo logro realmente impactar los objetivos de negocio. Pero no es simplemente una asociación directa entre técnicas de juego y objetivos de negocio, porque si se entiende así, muchas veces empezamos a elegir técnicas de forma aleatoria, creyendo que todas funcionan igual de bien en cualquier contexto y eso no es verdad. Entonces, ese es el primer error. El segundo error Claro, que nosotros encontramos es que hablando pues de todas estas técnicas de juego, lo que nosotros hacemos en Octálisis es asociar todas las técnicas de juego que nosotros vamos viendo con juegos clásicos que todo el mundo conoce, los nuevos que están saliendo y que se vuelven súper virales, nosotros los jugamos y tratamos de identificar eso, cuáles son esos elementos que hacen que esos juegos sean tan entretenidos y cuando empezamos a identificarlos, los asociamos a uno o más motivadores alrededor de ese octágono. Después nosotros hacemos listados. En este momento creo que hay cientos de técnicas, y no es que miles, cada una con nombre, descripción, etcétera, etcétera. Y el segundo error es que a nosotros nos han metido por los ojos, pero de una forma impresionante todos estos últimos años, que la gamificación es meterle una experiencia, puntos, medallas y rankings. Y en el 95% me atrevería a decir de todas las experiencias gamificadas que existen, se basan solamente en esos elementos, en uno o dos o esos tres elementos. Siempre hay algo de competencia, siempre hay algo de recompensas y siempre hay algo como de medallas o alguna forma pues como de, de resaltar pues como el logro de las personas. Y ahí hay un problema muy grande que probablemente ya lo están viendo acá. No solamente son tres de muchísimas técnicas que se podrían utilizar, sino que además esas tres técnicas están allá arriba, en esa esquina superior izquierda, es decir, solo pertenecen a uno de los 8 motivadores que existen. Entonces no solamente estoy usando las mismas siempre, sino que solo le estoy apuntando a un motivador de los 8. Entonces, ¿eso qué significa? Que la mayoría de experiencias de gamificación hoy en día, si bien muchas funcionan de una manera muy, muy limitada. En realidad, el panorama es gigante. Y eso nosotros lo conocemos como la falacia de los PBL, puntos, medallas y rankings. No quiere decir que estas técnicas no funcionen, porque sí funcionan muchas veces, por eso son tan populares. Pero es simplemente creer que por el hecho de yo ponerle puntos, medallas o algún tipo de competencia a una experiencia, inmediatamente se me va a volver súper enganchante y motivante y todo el mundo va a querer participar de ella.
De hecho, este tema de los puntos, medallas y ranking de los PBL nace de que cuando se empezó a volver viral este tema de la gamificación, muchas personas que vieron que era un mercado en auge y que había pues como una buena oportunidad de crear negocio, entraron y sin conocer mucho el trasfondo de la gamificación, lo que dijeron es como, ok, miremos todos los juegos más famosos de hoy en día, todos esos juegos AAA que venden millones de dólares cada mes, y miremos cuáles son esos elementos que ellos tienen en común. Y seguramente ahí vamos a dar con la clave de por qué esos juegos son tan interesantes para las personas. Entonces hicieron eso y concluyeron que todos tenían puntos, medallas y rankings. Entonces lo empezaron a usar, dijeron, esta es la clave, lo empezaron a usar en todos los proyectos de gamificación. Lo que no vieron es que todos los juegos malos, horribles, que no duran ni una semana en Steam, por ejemplo, que es donde uno compra la mayoría de esos juegos, también tienen los mismos puntos, medallas y rankings. Eso no es común solamente en los juegos buenos, también es común en los juegos malos. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, pucha, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Como si los malos tenían estas técnicas de juego que supuestamente son lo máximo, ¿por qué entonces terminan siendo tan malos y nadie los compra y son un fracaso? Muchos dirían, de pronto, no sé, es por las gráficas o no sé. Entonces acá les tengo un ejemplo. No sé si ahí escuchan la The música. gods vanished. Creo que deberían estar escuchando, lo voy a Sí, dejar. sí Esto, escuchamos. listo, súper. Esto es un video, un tráiler de un juego muy bacano que salió creo que en el 2019. And left our world in chaos. Creating. Altering. Destroying. The anthem is all that remains. There's a storm coming. These walls can't protect us forever. Something is out there. It wants to destroy us all. Este juego se llama Anthem. Bueno, salió en el 2019, si no estoy mal. Y todos dirían como, pucha, se ve increíble. De hecho, yo lo compré en su momento en preventa, junto a miles y miles de personas. Y todos perdimos la plata. O sea, este juego fue un desastre gigante en la industria, al punto en el que el juego ni siquiera existe hoy. Muchas veces los juegos que les va muy mal, por lo menos quedan con un poquitico de jugadores y se logran mantener y simplemente no les hacen actualizaciones. Pero este le fue tan mal que literalmente desapareció. O sea, el juego ya no se puede jugar. Y tiene unas gráficas increíbles, el concepto era genial, pero no funcionó. Entonces, cuando uno lo compara con juegos como Minecraft, en donde pues las gráficas aquí no es que sea pues nada del otro mundo, son literalmente cubos pues como con unos píxeles y ya. Pero Minecraft es hoy en día el juego más exitoso de toda la historia. Tiene la mayor cantidad de usuarios activos mensuales, es creo que el que más ha vendido copias en toda la historia. O sea, es un éxito rotundo y lo sigue siendo año tras año. De hecho, casi que ni actualizaciones tiene. O sea, eso llegó a un punto en el que cada año hacían una actualización y era que introducían, no sé, en vez de solamente tener gallinas, ahora tenían también un pato. Eso era la actualización de Minecraft. Y sin embargo, la gente lo sigue jugando. Entonces, claro, la idea
de todo esto de la gamificación es entender por qué pasa eso. Si no es la parte visual, si no es la parte gráfica, entonces, ¿qué es lo que hace que un juego se vuelva muy interesante y otro que parece que lo fuera, en realidad no lo es? Entonces recuerden, el error número 2 es puntos, medallas y rankings. Eso no es lo único, eso que uno debería implementar pues a la hora de gamificar. Y el error número 3, este es el más sencillo, es que existen diferentes formas de implementación de la gamificación. Nosotros la llamamos implícita versus explícita. Muchas personas ahí mismo escuchan la palabra gamificación, se les viene a la cabeza un videojuego. Inmediatamente piensan que lo que uno va a hacer es crear un juego y meterlo en alguna aplicación o sitio web o lo que sea. Pero en realidad hay un espectro muy grande de tipos de experiencias que uno puede hacer gamificadas. En el lado izquierdo están experiencias mucho más limpias y eficientes. Por ejemplo, cuando nosotros creamos nuestro perfil en LinkedIn te sale una barra de progreso que te dice, por ejemplo, Simón, bien hecho, ya tienes 80% de tu perfil completado. Si haces estos otros dos pasos, ya lo tendrás al 100% y así va a ser mucho más probable que las personas quieran venir a visitarlo y que conecten contigo, etcétera. Eso es gamificación, una barra de progreso, decirle a la persona que va a lograr ciertos objetivos después de hacer ciertos pasos, pero nadie pensaría que LinkedIn es un juego. Pero a medida que uno le empieza a añadir diferentes elementos como premios, algunas animaciones, avatares, historias, soniditos, vibraciones, todo este tipo de cosas, se va volviendo mucho más lúdica o mágica. Y ahí es cuando nos empezamos a desplazar hacia la derecha pues de esto que están viendo acá en pantalla. Sin llegar a ser un juego, sí llega a parecer mucho a lo que hoy en día se conocen como los juegos. Cualquiera de estas experiencias puede llegar a tener el mismo efecto en las personas. No tiene nada que ver con que una sea más sencilla o más sutil, más sobria y la otra mucho más lúdica. Todas pueden tener el mismo efecto en las personas. Eh, y en realidad, si uno va a hacer lo uno o lo otro, depende más de la audiencia y de los gustos del cliente, al que uno le esté diseñando el proyecto, etcétera. Normalmente poblaciones más jóvenes tienden a aceptar mucho más fácil que una experiencia gamificada tenga elementos pues como muy lúdicos, muy mágicos, que se parezcan a un juego, mientras que audiencias un poco más formales, serias o de mayor edad, puede que les choque mucho más ver eso al principio y más bien quieran ver una experiencia mucho más sobria, más sutil, más calmadita. Ese es el error número 3, pensar que gamificar algo es hacer un juego. Entonces, gracias a toda esta primera parte, la idea es que les empiece a cambiar un poquito la perspectiva, que se pongan, por decirlo así, las gafas de Octálisis y que empiecen a ver todo el mundo, específicamente las experiencias gamificadas, con otros ojos, para que no se encuentren en esta situación que ustedes están viendo acá, en donde ya esto pasó, historia real, de todas las empresas en el mundo, yo creo, después de la pandemia, cuando se empezó a implementar todo el tema del trabajo remoto. Todas esas oficinas quedaron vacías y la gente ya no iba. Y esta gente se empezó a preguntar y a quedar perplejos, como, pucha, pero ¿por qué? Si nosotros incluso les estamos ofreciendo beneficios, les damos comida gratis, les damos XY cosas, la gente igual no viene. ¿Por qué es eso tan extraño? Entonces acá la idea es entender que la gamificación no es solamente recompensar a las personas y ya. La gamificación va mucho más allá. Y eso se demuestra en estos escenarios en donde la persona, así le estén ofreciendo bonos, recompensas, comida gratis, todo este tipo de cosas, deciden quedarse en la casa. Porque ahí hay otro tipo de, aparte pues de la comodidad del hogar, hay otro tipo de motivaciones que no se están implementando para hacer que ellos vayan a la oficina. Y ahora pasamos a la tercera parte, que es ya hablar de octálisis como tal, de la metodología, con ejemplos, etc. Entonces, como les comenté al principio, eh, octálisis, pues el octágono con 8 motivadores. Pero en vez de yo empezar a hablar de cada uno de ellos, a mí me gustaría preguntarles primero, ¿quiénes de ustedes han jugado videojuegos en el pasado? De pronto si me ponen ahí por el chat, sería bueno. A ver, yo miro cómo abrir esto. Yo juego actualmente, Carlos juega. ¿Quiénes más están
¿Quiénes más han jugado o juegan videojuegos también ocasionalmente? Ok. Yo me imagino que muchos, o pueden ser juegos de mesa también, acá hay de todo. Pero yo me imagino que todos, porque esta es la comunidad de creadores de juegos, me imagino que todos en algún momento han jugado o están jugando algún videojuego. ¿Quién de esos que ha jugado videojuegos en el pasado tiene uno que recuerde con mucho cariño? Que diga como de, pucha, esto fue mi infancia o mi adolescencia o lo que sea, y a mí me cambió la vida este juego, yo lo recuerdo con demasiado cariño. Fallout, Space Invaders, Super Mario. Ah, ok, bacán. Y ahora me gustaría escuchar de pronto un poco, se pueden como desmutear y escuchar un poquito de pronto qué era, o primero, de qué se trata el juego, y segundo, qué es eso que ustedes recuerdan, qué es eso que les trae como mucha felicidad cuando recuerdan pues esos momentos donde jugaban el juego. De pronto, Paola, si nos quieres compartir un poquito de Super Mario. No me dejan hablar. Ok, ok. Alejo, Fallout. Ese está interesante, a mí me gusta Ah, ya, mucho. ahorita ya me desbloquearon. ¿Ya? Ah, ok, ok, Estaba en ok. mute. Ajá, gracias. Hola, Simón, buenas noches a todos. A ver, de Super Mario, bueno, primero porque tenía dos primos mayores, entonces yo era el intermedio. Sí, Pues perdí el uno y para no pelearse me ponían a mí en el medio y ya venía el otro, entonces esperaban a sí, que pierda. Entonces yo lo recuerdo con mucho cariño, primero porque tenías un objetivo que era salvar a la princesa, luego que pasabas en los niveles. El saltar nada más para mí, mira que hago ahora lo mismo que hacía en ese tiempo, era como vas a saltar y aplastabas aquí en el control. sí. Recuerdo el tema de las estrellitas, que ya llegabas al final de cada nivel y te colgabas de la bandera y eso te permitía pasar al otro nivel. El Sí, tema de los buenos y los malos también, ¿cierto? sí. Que aparecían las tortugas. Creo que esa es como que la parte más, la recompensa, el estar corriendo. Ujú, Eso de Super Mario, que pusieron Pac-Man también era lo mismo, el tema de color me llamaba en ese tiempo a mí la atención de sí, cómo se iban persiguiendo unos a otros y si eras más rápido y a veces como niño, es como que si tú te movías un poco más también parecía que el control se moviera más, que creo que es lo que usaron de base ahora ya para las otras aplicaciones que hay de juego y movimientos. Eso en lo que yo recuerdo de Super Mario. Bueno, ahora ya con los perfecto. juegos de mesa es otra cosa. Bacán. Entonces, voy a quedar con ese ejemplo, voy a hacer uno más y ya vuelvo a este. Yo vi que Javier dice que Super Mario lo jugué con mis hijos, especialmente Mario Kart. Cuéntanos también de pronto como que recordabas de esos momentos donde jugabas. Recuerdo que era bacán porque el mando se ponía como en un manubrio de auto y era como Sí. inalámbrico y era como una extensión que tenía el hardware y nos sentíamos como en la Fórmula 1 pero en modo Mario. Entonces pasábamos igual buen rato, su par de horas jugando, en flow, compartiendo. Y era bonito porque éramos niños, ¿no? Mis niños en ese Sí. momento tenían como 4 y ponte tú 4, 5, 6, 8 años, 4 y 8. Ujú, Yo tengo 3 niños, pero recuerdo esos momentos como teníamos una pieza de juego y ahí conectados jugando y estábamos en mm, flow 2, 3 horas jugando. Era maravilloso. súper. Y Voy ahora a más poner los dos grande, ellos ejemplos. me han invitado a Ah, jugar, ponte tú, Valorant, que es un ok, juego más, que yo soy pésimo, pero incluso ellos son secos y me han sí. invitado. Me ha llamado mucho la atención que algunas comunidades son súper tóxicas, o sea, niños me tratan así, a garabato limpio, así como por ser malo, como muy divertido. Sí, sí, ok, ok, están buenos esos ejemplos.
Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a asociar un poquito esos ejemplos con varios de los motivadores de Octálisis. Yo creo que el primero, el que Paola nos compartía, tiene mucho que ver con el motivador número 2, que es progreso y cumplimiento de objetivos. Entonces, este es básicamente el que nos dice, pues el nombre está ahí, es como progresar, llegar de un punto A a un punto B, desarrollar habilidades, completar desafíos significativos, como todo lo que tiene que ver con eso, ¿cierto? Eso me recordó a lo que Paula estaba diciendo de Super Mario, pues que empezaba con que el objetivo es rescatar a la princesa, después te daban lo del tema de las 3 estrellas o no, habían objetivos por pasar cada nivel se iba volviendo un poquito más difícil. Eso en la vida real, ya dejando a un lado el tema de los videojuegos, se evidencia en experiencias, por ejemplo, con ir al gimnasio. Sobre todo al principio, cuando las personas deciden ir al gimnasio, siempre es con un objetivo en mente. Puede ser bajar de peso, ganar músculo, ser más saludables, algo hay ahí. También cuando nosotros completamos algún tipo de curso, certificación, en donde queremos desarrollar nuestras habilidades y al final tener como algún tipo de validación que diga que somos muy buenos pues en eso en específico. Ay, María, Y estoy en un curso aquí. sobre todo de alto rendimiento, donde estos atletas pasan muchos meses entrenando casi que todos los días, con todo el sudor en la frente, el dolor en los músculos, o sea, es un proceso complicado, solamente para ese momento de la competencia poder ganar o poder al menos pues como mejorar su marca personal. Una experiencia gamificada que tiene que ver con esto es Strava, que de pronto muchos lo conocerán, pero es una aplicación que se conecta pues como a estos relojes inteligentes que le miden a uno la actividad física. Y Strava simplemente lo que hace es medir muy bien todo eso. Entonces te va diciendo como, bueno, si estás haciendo una ruta, qué tan rápido la hiciste, te va dando los promedios de semana contra semana, te va diciendo qué tanto vas mejorando. Es una aplicación que se basa mucho en ese tipo de motivación en específico. Entonces, este es uno. El otro motivador del otro ejemplo puede ser este, el número 5, que se llama influencia social y relacionamiento. Y son todos esos elementos sociales significativos como la aceptación, compartir con otras personas, la misma competencia también tiene algo de social, de compañerismo, de todo esto. Eso pasa muchas veces con nuestra familia, como en el ejemplo pues, de Mario Kart y todo eso que jugabas con los hijos, con nuestros amigos e incluso muchas veces con las mascotas. Cuando logramos generar pues como un vínculo y nos entendemos entre dos seres vivos básicamente, se puede empezar a expresar pues como este tipo de motivación. En Duolingo, por ejemplo, que me imagino que todos también lo conocen, súper famoso para aprender idiomas, ellos tienen pues una gamificación muy visible. De hecho, es uno de los referentes pues hoy en día de aplicaciones gamificadas. Y ellos tienen muchos tipos de mecánicas, tienen las típicas misiones como, ay, completa esta cantidad de ejercicios y te vamos dando gemas y medallas y no sé qué. Pero hace un tiempo ellos decidieron sacar un tipo de misiones diferente, que eran las misiones en equipo. La diferencia con esto era que entre las dos personas tenían que intentar completar cierta cantidad de lecciones. La idea es que entre los dos colaboraran y si lo hacían, obtenían una recompensa mucho mayor que la que les daban a ellos individualmente pues, por completar las misiones normales. Y Duolingo, no tengo el link en este momento, pero me acuerdo pues como leyendo al respecto, ellos mismos dicen que estas misiones son mucho más efectivas que las misiones normales por el componente social que tienen. Entonces no es solamente el hecho de yo completar una misión, que es como alcanzar un objetivo, sino que ya se vuelve social. Entonces yo ya no solamente quiero completarla como por la recompensa y todo esto, sino también por no quedarle mal a mi amigo. Porque si yo no hago mi parte, mi amigo no va a recibir la recompensa. Y si mi amigo ya está haciendo lecciones y toda esa presión social hace que yo también quiera pues como hacer mi parte y completar las lecciones por mi lado. Ese es el Core Drive 5. Ahí me llamó la atención el ejemplo de Alejo de Fallout,
De pronto nos quieres compartir un poquito de qué se trata el juego y qué era específicamente de ese juego lo que te gustaba a ti como hacer ahí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, no, lo que a mí siempre me ha gustado de ese juego, pues desde el 1 hasta el 4 que va en estos momentos, es que es un juego que, pues yo siempre digo que es infinito, o sea, Sí. eso no tiene finales. Uno Ujú. lo puede jugar de una manera y si uno se aburre puede volver a empezar de otra forma y el personaje va evolucionando a medida de los usos que le vas dando, de las armas que utilizas, de un sinfín de cosas. Por eso siempre me ha gustado, porque es un juego infinito, o sea, es impecable. Eso específicamente. De hecho, ahí pueden haber dos tipos de motivación muy claros. Yo me voy a ir por este en específico. Yo eso lo asocio, porque yo también juego Fallout, especialmente el 4, me encanta. Y yo asocio ese tipo de motivación con este tema de mundo abierto y que yo puedo explorar y es infinito y hacer mil cosas y cada vez es distinto con el Core Drive número 7. Bueno, yo les digo Core Drive, en Octalysis Core Drives es lo mismo que motivadores, solo que nosotros lo llamamos así. Entonces el Core Drive o motivador número 7 es impredecibilidad y curiosidad. Y pues muy sencillo, es simplemente todo lo que es nuevo y cuando nosotros tenemos esa sensación de querer saber qué es lo que va a pasar después. Eso se evidencia muchas veces con novelas que estemos leyendo que sean muy buenas, obviamente. Hoy en día, más que nada, con todas estas plataformas de streaming, pues como de películas o series, seguramente a todos nos ha pasado alguna vez que empezamos a ver una serie en Netflix y estamos viendo un capítulo y todo va como bien. Y justo al final de ese capítulo, en los últimos 5 o 10 minutos, pasa algo trascendental que cambia absolutamente todo lo que nosotros estábamos viendo de la serie, algo como muy loco, pero no nos muestran cómo se resuelve toda esa situación, nos dejan así como a la expectativa. Entonces uno qué hace, uno coge el control y le da al siguiente episodio, uno se ve el siguiente y en el siguiente vuelve a pasar lo mismo, resuelven lo que pasó en el anterior y cuando llega al final vuelve a pasar otra cosa, huepucha, el personaje principal entró en una situación pues como de vida o muerte, ¿qué le va a pasar? Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y cuando menos pensamos ya nos dan las 3, 4 de la mañana y resultamos viendo pues como 6, 7 capítulos seguidos. Y finalmente, ya cuando literalmente este tipo de motivación está pues como en esteroides, es lo que nosotros vemos en los casinos. Literalmente todo lo que hay en un casino se basa principalmente en este motivador de la impredecibilidad y el azar. Entonces hay una infinidad de máquinas y todas son básicamente lo mismo. Yo jalo una palanca o estripo un botón o hago algo y tengo unas posibilidades pequeñitas de ganar, pero siempre es como la expectativa de, pucha, ¿qué pasa si le vuelvo a hacer y le vuelvo a hacer y le vuelvo a hacer? Hay un caso muy bacano, a mí me gusta mucho, es de los clásicos de la gamificación, de un proyecto que se hizo en Estocolmo, en donde en una de las avenidas principales ellos tenían una cámara de fotomultas como la que todos conocemos. Esas fotomultas son odiadas en todas partes, no solamente acá, en todo el mundo odia las fotomultas, pero digamos que es como la forma como más o menos se controla la velocidad con la que maneja la gente por esas zonas. Pero entonces a esta gente se le ocurrió una forma mejor de tratar pues como de solucionar el problema. Entonces lo que ellos hicieron fue poner como esta señal que ustedes están viendo acá, en donde salían unos números verdes y la persona iba por debajo del límite de velocidad y rojos si iba por encima. Si la persona iba por encima, pues le tomaban la fotomulta y tenía que pagar pues como ¿cierto? Lo que tuviera que pagar. Pero, y esta fue como la parte innovadora, ellos hicieron también que los que iban por debajo del límite de velocidad, que iban bien, también les tomaban foto, pero esa foto era para que ellos con la placa del carro entraran a participar a una rifa para ganarse parte de la plata que habían pagado todos los infractores. Entonces yo cada que pase por esta avenida, pero por debajo del límite de velocidad, es como un ticket de lotería, o sea, es una oportunidad para ganar la plata de los infractores. Entonces hicieron el experimento y de hecho salió bastante bien, creo que redujeron pues como en total la cantidad de infractores como en 20 o 30%.
Y ahí se empieza a ver un poquito más de las posibilidades de todo este tema de gamificación. No solamente es con la penalidad, la multa, sino que yo también puedo incentivar de otras formas, en este caso con impredecibilidad, por ser una lotería, el buen comportamiento de las personas. ¿Qué hora es? Voy a hacer un ejemplo más. Yo vi que muchas personas pues como que pusieron pues como ejemplos de juegos. Pues yo creo que este puede ser interesante. Voy a ir directo a este. El número 6 es escasez e impaciencia. Y básicamente es lo que nos motiva cada que tenemos recursos escasos o muy únicos o muy difíciles de obtener. Nosotros eso lo vemos, por ejemplo, en películas como Titanic, con el collar de Rose, que era el diamante este azul en forma de corazón que valía pues toda la plata del mundo, por ser muy único. Cada que nosotros volamos, vamos a un vuelo a alguna parte y vemos la cabina premium o business, que se la llaman, o primera clase, porque tiene que ver con todas estas experiencias VIP, especialmente si las ponen cerca de las experiencias que no son VIP y que tienden a ser incómodas, como en un avión. E incluso con recursos como el tiempo, que son un poco más abstractos. Eso nosotros lo vemos en experiencias del mundo real con eventos como el Black Friday, que en sus inicios, sobre todo, hoy no tanto porque ya eso lo hacen cada 2 semanas, pero en sus inicios, el Black Friday era muy, muy potente. La gente, sobre todo en Estados Unidos, podía ir y acampar al frente de una de estas tiendas por 1 o 2 días seguidos para ser los primeros en entrar porque sabían que eran las mejores promociones del año y que todo el mundo iba a ir a llevarse televisores, electrodomésticos, de todo. Y ellos querían pues como ser de los primeros para poderse llevar eso antes de que se acabara. Nosotros en su momento también trabajamos con Booking.com, que seguramente también lo conocen muchos. Y en Booking decidieron utilizar este motivador con todas las ganas del mundo, porque cada que uno entra a Booking, hoy en día, uno ve todos estos anuncios de oferta por tiempo limitado, solo quedan 3 habitaciones con este precio, hay 7 personas mirando este anuncio en este momento. Entonces todo tiene que ver con la escasez. Hacerlo ver como muy único, ya se va a acabar, es la última oportunidad. Esos son varios de los motivadores, son 4 de los 8 que existen. Y ahí yo ya voy a aprovechar, ya para ir cerrando. Esos son 4 de los 8 motivadores que existen. Este es el octágono, ahí están los demás. Y les voy a hablar ya de cómo usar esos motivadores estratégicamente. Si se acuerdan al inicio, yo les comenté que Octálisis lo primero era entender que la motivación no era una, sino que son muchos tipos de motivación. Y lo segundo, que era más importante, era entender las diferentes particiones del octágono. Entonces, les voy a hablar de una de esas particiones. La primera, y que yo creo que para mí es la más importante, es una que se asocia un poco con lo que conocemos hoy en día de los 2 hemisferios del cerebro, en donde el hemisferio izquierdo tiene que ver más con las decisiones más racionales, más lógicas, todo el tema de números, de precisión, etc. Mientras que el hemisferio derecho tiene que ver más con las emociones, lo artístico, lo creativo, etc. Entonces acá la idea es que el octágono también tiene una partición muy similar a esa que les acabo de mencionar del cerebro. Los core drives o motivadores que están en la parte izquierda del octágono son motivadores extrínsecos y los que están en la parte derecha son intrínsecos. ¿Qué quiere decir eso? Un motivador extrínseco, perdón, es el que nos motiva a realizar una actividad porque vamos a obtener algo a cambio de realizar esa actividad, sea no sé, algún tipo de recompensa, de beneficio, lo que sea. Pero la idea es que yo hago la actividad, así la actividad sea maluca y no me guste, si lo que voy a obtener por hacerla es suficientemente bueno, yo lo hago de todas formas. Eso es motivación extrínseca. Mientras que la motivación intrínseca es todo lo contrario. Es cuando no existe un premio, una recompensa, un beneficio que yo vaya a obtener por realizar una actividad, sino que la actividad misma es suficientemente motivante para yo no necesitar que me den nada a cambio.
Los extrínsecos tienen un uso muy interesante. Nosotros los llamamos orientados a resultados y son especialmente buenos para atraer nuevas personas a mi sistema gamificado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo, no sé, hago una aplicación, un sitio web, lo que sea, algún tipo de experiencia gamificada, la gente va a tener dudas. Cuando yo les diga como, hey, prueben esta experiencia, es muy bacana, se la van a pasar muy bien, es súper buena, la gente por dentro va a decir como, yo no sé, de pronto va a perder el tiempo y finalmente el tiempo es plata para mucha gente. Entonces muchas veces yo prometerle que la experiencia va a ser interesante o entretenida no es suficiente para que ellos la prueben, pero si yo a la persona le digo como, ve, descárgate mi aplicación o lo que sea, y si la pruebas, te doy $10 o te doy una pizza, comida gratis, lo que sea. Ahí ya hay una justificación para que la persona pruebe la experiencia, así sea maluca, porque yo ya le estoy dando algo a cambio. Entonces, si yo le estoy dando los $10, $20 por probar mi aplicación, pues la persona al final no va a perder nada, porque pues al final si es mala no vuelve, pero se ganó $20. Por eso es muy buena para atraer personas nuevas a mi sistema gamificado. Pero cuando yo ya les, entre comillas, pagué de alguna forma para que lo intentaran y vieran a ver si les gustaba, lo que hace que esas personas se quieran quedar en mi experiencia gamificada y usarla todos los días, haciendo lo que tienen que hacer, entrar, interactuar con ella, etcétera. Eso se logra con motivadores intrínsecos, que son muy buenos para consolidar el enganche de los usuarios existentes. Muchas veces nosotros encontramos experiencias como programas de lealtad, en donde solamente se basa en darle puntos o millas o como sea a las personas, pero el problema es que eso se vuelve insostenible, porque si yo cada que yo quiero que la persona haga algo, le tengo que pagar, se me vuelve muy caro. Entonces es muy importante entender este balance entre estas dos cosas. De hecho, una experiencia a la que a mí me gusta pues como relacionar con esta primera división del octágono es la Navidad. ¿Por qué? Porque en el inicio, cuando estamos pequeños, los niños, cuando nos quieren integrar un poquito a esta experiencia navideña, la forma como yo atraigo a los niños para que quieran ser parte es a través de los regalos. Y esa es la justificación para que ellos quieran participar de la Navidad y les encanta y están a la expectativa y bueno, van y los abren y pasan bueno. Pero a medida que yo voy creciendo y ya me vuelvo adolescente, adulto mayor, yo dejo de recibir regalos. Entre más mayor me vuelvo, menos regalos tengo. Cada vez es menos regalos, pero la Navidad sigue siendo muy interesante. De hecho, puede que hasta más interesante que al principio. No por los regalos, porque yo dejé de recibir regalos, sino porque se vuelve una experiencia muy social. La mayoría de las veces, ya cuando uno es mayor, uno está a la expectativa de la Navidad, no por los regalos, sino porque es una oportunidad para yo encontrarme con mis papás, con mis hermanos, con los tíos, primos, con toda la gente que yo quiero, con la que además probablemente no tengo muchas oportunidades de verme a través del año, pero justo en ese momento todo el mundo está libre, todo el mundo está en vacaciones y yo voy y disfruto pues como una cena o lo que sea con ellos. Entonces aquí tanto los jóvenes como los viejos pasan bueno, pero por razones diferentes. Entonces aquí ustedes pueden ver la transición entre motivadores extrínsecos al inicio, que son los regalos, dije extrínsecos, a motivadores intrínsecos, ya después de que el usuario ha pasado por esa experiencia varias veces, y ese es el motivo por el que ellos deciden quedarse. Y precisamente esa división era la que yo quería compartir con ustedes hoy, porque es la que yo veo que más hace falta entender hoy en día para cualquier tipo de juego o experiencia gamificada. La mayoría de experiencias de gamificación hoy en día es hagamos competencia, recompensemos a las personas, démosles descuentos, vouchers, todo esto. Entonces se queda muy en el lado izquierdo del octágono y después todas estas experiencias, programas de lealtad, etcétera, se sorprenden porque solamente un porcentaje pequeño, normalmente alrededor del 20% de todos los usuarios que se les registraron, realmente se quedan y siguen interactuando con el programa, pero el 80% se les va y nunca vuelve. Y todos se preguntan por qué, y a nosotros nos han contactado muchos programas de lealtad, y todos llegan diciéndonos como, hey, Octalysis, necesitamos ayuda, necesitamos que ustedes nos ayuden
a pensar en mejores recompensas, porque las recompensas que tenemos en este momento no están siendo suficientes para que las personas se queden. Entonces nosotros siempre les decimos como, el problema muy seguramente no son las recompensas que ustedes tienen están bien hasta cierto punto. El problema es que ustedes no tienen ninguno de estos elementos que hay en el lado derecho, y esos son los que hacen que las personas quieran quedarse e interactuar con la aplicación día tras día. Entonces esa es la presentación de Octálisis. Si quieren más información de los tipos de motivación, todo eso está en internet. De hecho, tenemos una página en LinkedIn que si quieren pueden seguir, que se llama The Octálisis Group Latinoamérica. Y ahí nosotros publicamos pues artículos detallados o a veces pues como algunos carruseles y así, hablando de cada uno de esos motivadores. Y seguramente pues si les interesa el tema, les va a gustar mucho todo ese contenido. Eso, si tienen preguntas, quieren comentar de pronto algo que ustedes ya estén haciendo, algún proyecto de gamificación o de juegos, algún desafío que tengan en este momento y como que lo que les acabo de mostrar tal vez les llamó la atención y creen que eso les puede ayudar, me pueden preguntar lo que sea y yo les intento ayudar aquí con los minuticos que nos queden. Bueno, mientras van pensando en preguntas, yo creo que es aquí, como decíamos, y una de las cosas pues que aprendimos hoy es desde el análisis, basado en dos grandes mundos, pues que cada vez hay que profundizar más, ¿cierto? Las ciencias del comportamiento ligadas a la psicología y todo lo que es el mundo del juego y cómo es esa conexión, esa conversación entre esos dos mundos para que salgan experiencias pues poderosas y sistemas gamificados. No sé si tienen alguna pregunta, vamos a proyectarles al final entonces un QR como para tener la opinión. Estamos grabando este espacio, tuvimos como hasta 35, algo más de personas y tenemos gente pues de diferentes partes, ¿cierto? Javier está en Chile, tenemos personas de Ecuador, tenemos personas de Bogotá, tenemos personas de Manizales, tenemos personas de Cali, bueno, y aquí de Medellín, obviamente, que estamos pues creando comunidad en torno a esto de aprender de la gamificación y cómo pueden involucrarse como en dos sistemas concretos. Yo la pregunta que tenía, Simón, es, en estas experiencias de las organizaciones, ¿cómo ves la evolución que ha tenido el concepto de gamificación en cuanto a aceptación, en cuanto a permitir que algunos procesos tipo, pues yo sé que mercadeo fueron como los pioneros, pero producción o otro tipo de procesos se involucren con estas mecánicas? Pues yo veo cada vez más y más interés. Ahorita hace poquito estuve en Estados Unidos y allá cada que se menciona la palabra gamificación, por lo menos todos la han escuchado y saben más o menos qué es. Acá todavía falta, en Latinoamérica. Muchas veces uno dice gamificación y la gente no tiene ni idea. Eh, pero se está como repitiendo lo que de pronto en Estados Unidos y en Europa ya pasó hace un tiempo, y es que cuando ya se rompe esa primera barrera y la gente empieza a entender un poquito más qué es, les empieza a gustar bastante. De hecho, ustedes mismos lo vieron ahí al principio, cuando les mostraba pues como los logos de las empresas con las que hemos trabajado. Son las empresas más grandes del mundo: Microsoft, Tesla, Google. Todas han mostrado en su momento interés por implementar este tipo de estrategias. Y lo que se logra implementar hoy en día todavía es muy básico, o sea, todavía hay muchísimo campo para uno mejorar y hacer cosas pues como mucho más interesantes. Entonces el mercado todavía está muy naciente para bien, o sea, todavía hay mucho que hacer y no es tan difícil pues como uno entrar y marcar la diferencia, porque la mayoría es eso, es como puntos, medallas y ya. Entonces si uno entiende este tipo de metodologías, y uno empieza a pensar más en lo social, en lo creativo, lo impredecible, ahí ya uno empieza, así sea una mecánica chiquitica, ya empieza a marcar la diferencia considerablemente. De hecho, nosotros ahorita no da el tiempo para hablar de casos de estudio y todo eso, pero nosotros tenemos pues como muy buenos números con ciertos proyectos. Por ejemplo, un banco en Brasil les implementaron un sistema gamificado para el equipo de venta, hicieron $1.000 millones adicionales, como en el 2018. Una barbaridad, o sea, fue tanto que el banco pasó de ser el segundo banco público más grande de Brasil a ser el primero en ese año, gracias a esa experiencia gamificada.
Ese fue uno, y también en programas de lealtad y todo, con cositas chiquitas, hemos logrado hacer como literal los mejores resultados que han tenido en un mes en toda la historia prácticamente. Creo que Lina y Ana tenían preguntas. La estoy viendo por ahí. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias, Simón. Encantada nuevamente de verte por acá, hoy desde la virtualidad, pero tuve la oportunidad de estar en el evento de Ruta Genial. N de forma presencial. Te quería preguntar si nos podrías compartir alguna experiencia que hayas tenido en relación a cambios de comportamiento organizacional a través de la metodología. Gracias. Nosotros tuvimos un proyecto hace harto tiempo con una empresa que hacía manufactura de metales, se llama Aperam. Es en Brasil, combinado como con Europa, Portugal y todo eso, pero es como la metalúrgica más grande del mundo. Y con ello específicamente hicimos un proyecto interno para que los operarios de la planta pudieran empezar a identificar mejor los riesgos laborales, pues los posibles riesgos laborales. Por ejemplo, que había una herramienta mal puesta, que había un chart en el piso, todo ese tipo de cosas, con el objetivo de reducir la cantidad de accidentes. Primero porque, pues obviamente es pues, muy malo para una persona tener un accidente, por chiquito que sea. Y segundo, porque a esas empresas el costo de que haya un accidente es gigante. Así sea que a una persona se le voló un pedacito de un dedo, que no es nada mortal ni nada, a ellos les toca parar la planta por una semana, llevar personas del seguro, hacer investigación, y eso les cuesta literal millones de dólares. Ahorita también hay mucho interés en las mineras, por ejemplo, en Chile, que es un trabajo también muy riesgoso. Entonces, sin entrar como muy en detalle, la idea era eso, era cómo los incentivamos para que ellos quieran reportar pues como todos esos posibles riesgos, y para que de verdad como que se aprendan un poquito el contenido que normalmente se les da pues como en esas formaciones, que lo típico es como llevar a un experto y que les hable por 2, 3 horas de todo lo que deben y no deben hacer, y ahí todo el mundo se duerme. La idea es cómo hacemos que ellos realmente quieran pues como memorizarse esas cosas y que las quieran aplicar. Y la clave de lo que nosotros hicimos estaba muy en la parte social, en hacerlos trabajar en equipo, que ellos crearan como sus propios grupos, y por ahí más o menos iba la cosa. Buenas noches, Simón. Carolina Sánchez de Medellín, de Santa Elena, de este territorio selletero. Me gusta hacer la pregunta después de Lina porque es un poco continuidad. Yo he tenido experiencia tanto en lo público como privado, donde he tenido momentos y ejercicios, a veces en micro, desde un juego sencillo hasta cosas de más impacto, Sí. para generar cambio de cultura organizacional o ciudadana. Digamos que yo al tema le creo, le apuesto, lo que me ha faltado de pronto en ocasiones, y hacia allá va mi pregunta, pues presupuesto, pero es porque a veces los jefes, los directivos, los líderes, va a jugar, o sea, que eso es votar, pues sienten que puede ser. Después, cuando ya logra uno convencer, ven las bondades y ya le piden a uno cosas creativas, pero ese romper el hielo, a veces con el afán de la cifra, del resultado, de tanto en lo público como privado, porque en las dos áreas he tenido experiencia, y como decía, desde ejercicios muy sencillos con el juego que tengan en la mano, hasta ya crear, incluso con Carlos hemos tenido oportunidad, una experiencia muy bonita que tuvo un resultado impresionante para una universidad en términos de matrículas. Creamos toda una experiencia de un aeropuerto, no sé si te acuerdas, Carlos, y pusimos a un montón de pelados a jugar en una experiencia distinta para conocer la universidad y los programas. Entonces, desde cosas muy chiquitas, en temas de ciudad también otras cosas, pero Sí. convencer a veces a quienes no están metidos en este mundo cercano a la gestión humana, entender el comportamiento humano, a veces es difícil. ¿Qué recomendaciones nos das como en este aspecto? Sí, la verdad eso siempre es como lo más difícil para cerrar proyectos. A nosotros particularmente, digamos que nos llegan muchos proyectos de forma orgánica, porque como Yukai empezó a hacer su investigación desde tan temprano y empezó a escribir al respecto, y ha ganado pues como tanta fuerza, pues como su imagen, su marca personal.
muchas personas llegan, por ejemplo, el vicepresidente de no sé qué empresa y llega y nos dice como Octálisis, ¿cómo están? Yo me leí el libro de Yukai, me encantó, yo soy súper fan, yo quiero que hagamos algo ya. Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿cierto? La persona ya está convencida y se tomó el tiempo de leer el libro y entender de qué se trata y le hizo pues como mucho sentido. Ir a buscar el proyecto siempre es mucho más complicado. Hay empresas que ni siquiera saben pues que eso es como un problema o que ni siquiera conocen qué es gamificación. Y nos hemos topado con todo, con lo que tú dices, personas que dicen como que, pues como de juegos, eso qué, eso cómo se come. Hasta ahora nosotros tampoco es que seamos pues como los mejores en hacer todo el proceso de convencer a la persona de cero hasta que se vuelva fan, pero lo que yo he visto que más ayuda es tener buenos casos de estudio, ejemplos de cosas que se hayan hecho ahí, pues como lo más similar posible a lo que uno está intentando vender. Y eso es como lo que ayuda pues como en nuestro caso, a facilitar más, pues como que se hagan proyectos nuevos y todo. Nosotros ya tenemos pues como todas las marcas que ustedes vieron, entonces también el respaldo de marcas grandes y todo eso ayuda. No deja de ser difícil, a la final las personas, las empresas siempre van a querer que uno les garantice que van a tener una mejora del X%. Pues muy difícil, es imposible, pues a menos de que uno tenga un producto que ya lo ha probado con 100 empresas y siempre funciona igual, eso no se puede predecir. Y eso parece evidente, pero es mucho más difícil de lo que uno cree, pues como comunicar ese tipo de cosas. Ellos piden los números y nosotros les decimos, no, pues es que no les podemos dar un número, pues porque precisamente eso se trata la innovación, es hacer algo que nunca antes se ha hecho. Entonces, ¿cómo vamos a saber si va a salir bien o va a salir mal? Entonces, una ruleta, lo mejor es como seguir buscando en muchas partes y tratar de ver como qué empresas realmente tienen un dolor como palpable que necesiten solucionar ya mismo y que ya estén incluso invirtiendo plata buscando algún tipo de solución. Esas son las que más probablemente van a decidir cómo confiar en este tipo de soluciones y firmar un proyecto. Si es una empresa que ni le importa, ni ha cuantificado siquiera, pues como qué tanta plata está perdiendo porque la gente no está motivada ni nada, eso ya es un caso perdido y es mejor como no gastar tanto tiempo ahí como tratando de convencer a una gente que ni siquiera tiene el dolor, mejor ir a buscar como en otras partes y uno a veces encuentra eso en el lugar menos esperado, o sea, literal, yo he tenido ventas de proyecto que se demoran meses, 3, 6 meses, que entre las cosas que va a pasar, que hay que convencer a no sé quién, que haga una presentación con esta otra persona y así 6 meses. Y hay otros proyectos que literalmente en una semana ya tenemos todo listo, firmado, empezamos de una. Muchas veces es como suerte y como el timing, como llegar en el momento adecuado. A veces, digamos, ahorita tenemos un cliente muy grande que acabó de firmar una consultoría con nosotros y es porque justo en este momento están encima con que tienen que crear un programa de lealtad y lo tienen que hacer diferente. Entonces la necesidad está ahí palpable y con ello eso se firmó en literal como 1 o 2 semanas. Pero eso, la estrategia es como tener muy claros los ejemplos y referencias y empezar a buscar y tratar de dar como con la empresa que justo tiene el dolor. Bueno, Simón, muchas gracias de nuevo. Esperamos que no sea esta la última vez que nos puedas acompañar en estos espacios. Esto es un proceso de evangelización y de abrir espacios de aprendizaje en este sentido que igual tiene todo el impacto, toda la tendencia, pero también tiene niveles de complejidad que requieren pues ser estudiados y bien manejados. Muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Fue muy agradable, muy claro y es una óptica muy diferente de ver la gamificación con un análisis y con una practicidad alta y de impacto en muchos aspectos. Muchas gracias a todos.